El sueño de todos es la posición de duque o duquesa, y ella, que es la única heredera del duque William, pudo comprometerse con Philin y entrar en la casa del duque, donde en sí ella era muy querida y amada, mencionando que fue en el verano de sus 14 años, y ésta llamaba sonriendo a la duquesa, mientras al mismo tiempo hacen resaltar que el duque de William era una persona con alto honor, reconocido como la espada del imperio, y afortunadamente, eran el duque y la duquesa de una familia muy prestigiosa. En ese instante alguien exclama adiós, mientras llama a Laila, y esta mujer, de ojos bellos y pelo hermoso, le pregunta si ella hizo todo eso, y mientras acaricia su cabeza, dice que eso es increíble. Y la protagonista menciona que esto, porque como aristócrata coreano-estadounidense sin nada le trataron como a su propia hija. Y también le dieron deliciosa comida, o algo bueno para el cuerpo, e incluso si había algo bonito y bueno, siempre se lo regalaban primero, y se preocuparon por ella, hasta el punto de que su hijo Philin se quejó, y ella es como una duquesa, pidiéndole la señora de William que llene a su estúpido hijo como su esposa y duquesa, y que cuide de Philin y el duque de William. Fueron las palabras de esta mujer, cosa que mientras la protagonista cerraba los ojos respondió que sí, a la duquesa, mencionando que sinceramente los amaba, y aprendió su trabajo como duquesa de William. Y alrededor de ese tiempo, Philin comenzó a moverse activamente con el entrenamiento de la espada, y por eso, aunque estaban comprometidos, no tuvieron la oportunidad de hablar sobre el vínculo que tenían, pero sin embargo, no se trata de que se hayan llevado mal, porque ella nunca fue tan caliente como un amante, ni tan cercana a él como un mejor amigo, recordando, cuando ella le preguntaba si terminó su entrenamiento, pero él solo dijo que es Laila con una expresión extraña. En ese instante la protagonista se acercó a él, preguntándole que por qué pone esa expresión, o que si siquiera le está oyendo. En medio de esto, la protagonista menciona que si tuvieran la oportunidad de hablar. Carol Feeling dice que es extraño, y hace saber que tal vez sus padres cambiaron, pero la protagonista le dice que no lo cree, porque él tiene el mismo aspecto, los mismos gustos y habilidades que el duque, y esto, mientras trata de jugar con él, terminando la mención de hace un momento, porque cada vez que hablaban tenían ese tipo de relación, y a veces bromeaban y se reían el uno del otro. Y sí, esta imagen es muy tierna, bastante, digamos. Y ella estaba bastante feliz con el duque de William. Y sí, todo era felicidad, hasta que de repente ocurre una desgracia. Aquí pasamos a una escena con colores más oscuros, donde la protagonista dice que está lloviendo demasiado, y espera que no haya daños en el territorio. Esta criada le pide que no se preocupe demasiado por eso, porque ella es bastante amable y será una duquesa maravillosa como su majestad. La protagonista emocionada le pregunta si de verdad lo cree, a misa, y ésta se ríe y dice que por supuesto, y todos piensan igual que ella. Pero en ese instante alguien le grita a la señora, porque hay un gran problema, y el carruaje donde viajaba el amo y su esposa, viendo nosotros esta expresión y una persona correr rápido. Es Philin, que llama a Laila asustándola bastante. La protagonista dice que los duques bajo la lluvia, pero Philin le dice que no pasará nada, y está seguro de que todo estará bien. Esto mientras la protagonista ya derrama sus hermosas lágrimas, y mientras ambos se abrazan, Philin le dice que ellos no son de los que mueren tan fácilmente. La protagonista dice que sí, y vuelve a decir que sí esperando que ellos vuelvan a abrir esa puerta con fuerza. Y mientras deseaba esto siguió abrazando a Philin, mencionando que su querida hija Laila era el llamado que tanto deseaba, pero Dios se mostró indiferente ante sus deseos, y después de perder a sus padres a una edad temprana, Philin se convirtió en el duque, y cayó a un estado de desesperación y practicó con la espada. Esto lo hizo incansablemente, pero también nos damos cuenta que la mirada de la protagonista cambió, mirada que se gira, mencionando que es su prometida y es la futura duquesa, y tuvo que aprender a lidiar con todas las obligaciones del duque que renunció a su puesto, y por el honor del duque y su difunta esposa. Philin y ella han intentado casarse por más de 3 años, y pronto la ceremonia de mayoría de edad de ambos ha llegado, y un día, el emperador de repente declaró una conquista continental, y Philin fue llevado a la zona de guerra. Pero 6 años después, mientras alguien peina su cabello, le dice que ella debe de estar muy contenta. La protagonista pregunta que qué dice, y esta criada de antes, dice que estuvo esperando por ese momento 6 años, y la guerra ha terminado y el amo ha regresado,
y por eso ella debe estar muy contenta. En ese momento la criada le dice que muy bien, y le pregunta si puede mirarse en el espejo. Esta recalca que se ve muy hermosa, comentario que es real, diciendo otra persona que es cierto, y parece un ángel. Pero la protagonista pide que se detengan, porque es vergonzoso, mencionando que una suave emoción, y tal vez es porque ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron, y muchas cosas han pasado mientras Philin estuvo fuera, pero le alegra que por fin todo haya terminado. Y sí, ella piensa que Philin ha regresado, recordando la imagen del que ya no es un niño sino un hombre, y el duque William, porque fueron 6 años después. En ese momento alguien llama a la señorita, y le dice creer que debería ir a verlo de inmediato. La protagonista se sorprende, y dice que lo entiende e irá de inmediato. Esta va sosteniendo su vestido, irradiando un brillo de espera incesable. Preguntando si Philin ha regresado, alguien le dice que sí a la señora, y el duque ya está entrando. En ese momento la vemos esperar junto a las criadas, mencionando que nunca pensó que estaría tan emocionada por su regreso. Pero sin embargo, el regreso de Philin significa que su boda será llevada a cabo. Y sí, ella confirma que así es. Philin ha regresado, esta se ve muy sonrojada, mientras intenta llamar a Felin. Pero en ese instante su rostro cambia por completo, mientras terminaba de mencionar las 3 sílabas de su nombre. En ese momento anuncian que Philin ha regresado de la guerra, pero este bastardo viene siendo abrazado por otra chica, mientras su mirada se mantiene fría y fija. Y sí, a sus brazos está muy cómoda en su regazo, cosa que destruyó todo el entusiasmo, porque él regresó con una mujer en sus brazos. Esto crea una impresión de desagrado en el rostro de la protagonista, la misma que se pregunta, ¿qué está viendo?, mencionando que es un rubio brillante, un cuerpo delgado y voluminoso, un rostro delicado y piel suave. Pero esta pide que no le digan que ella. Mientras empiezan los murmullos, y alguien pide que mire eso. Otra persona pregunta si no está embarazada la mujer en los brazos del maestro. Alguien más pregunta que por qué el señor llevaría a una mujer embarazada, o que si acaso esa mujer está embarazada del amo. Todo esto mientras la protagonista escucha, y alguien hace saber que la señorita Layla está ahí. La protagonista se ve un poco preocupada, mientras siguen los murmullos. Y alguien dice que entonces, pregunta si cree que el amo con esa mujer. Esto despierta un muy claro incómodo en la protagonista. Pero la criada más cercana a Layla grita a todas pidiéndole silencio. Y ésta le susurra a la protagonista, diciéndole que no lo cree, porque el amo no pudo hacer eso y debe haber algún malentendido. Ante esto, la protagonista se pregunta que cómo que un malentendido, mientras se queda viendo al que debió o debería ser su esposo. Pensando que si ella realmente tiene al hijo de Philin, se pregunta que qué debe hacer, que si acaso debería de arrancar el cabello a esa mujer y decir algo malvado, como hacen otras esposas, o si debería simplemente ignorarlo, incluso si su estómago hierve de la ira. Bueno, lo que quiere decir. Esta pregunta sí merece decir algo, porque ni siquiera es la esposa de Philin, es simplemente su prometida. Esta se ve muy decaída, y piensa que no es Layla William, sino Layla Thabisa, y todavía no tiene la posición de duquesa, y solo es una forastera. En ese momento alguien llama a Layla, y esta mira. Podemos ver a Philin desmontar su caballo, y una vez abajo dice parecer que todos se volvieron habladores en su ausencia. Esto deja en silencio a la protagonista, y le da un poco de esperanza. Pero este mismo sonríe de una manera extraña, preguntándole a Layla si no se olvidó de él en esos 6 años. Ante esto Layla sonríe, y dice que de ninguna forma, pero en cambio está un poco sorprendida. Philin le pregunta si de verdad, o que por qué debería estarlo. Ante esto Layla se pregunta si de verdad no lo sabe, o que si acaso le está probando, o que si tal vez esa mujer no tiene su hijo. Pero frente a ella, Philin le pide a la chica que estaba en el caballo que vaya, diciéndole que se cansará si monta caballo todo el tiempo. Y mientras le carga, le pide que baje. Esta chica, que parece un ángel, le dice que sí, mientras lentamente va tocando el suelo. Y mientras Philin le abraza, estos se marchan. Pero antes se detienen. Y una de las criadas dice que no puede ser, no puede hacerle eso a una dama. Inmediatamente empiezan los murmullos, y alguien pregunta que cómo pudo el maestro hacer algo así. Bueno, todo esto mientras la protagonista escucha, porque lo hicieron delante suyo, que es su prometida. Y Layla menciona
que no puede evitar que la incertidumbre no hable. Pero no importa si solo están comprometidos, no debería mostrar ese comportamiento frente a ella. Pero en ese instante Philin se sorprende y llama a Misa, la criada más cercana a la protagonista. Esta criada le responde al amo, el mismo que llama a Cicely, y le dice que debe estar exhausta por el viaje, y le pide que vaya a su habitación y descanse un poco. Este le pregunta que qué clase de habitación le gustaría, y Cicely dice que le gustan las habitaciones soleadas. Esto mientras sonríe, supuestamente muy tiernamente. Aquí Philin llama a Misa y le pide que la lleve a la habitación que está al final del pasillo en el segundo piso. Misa le grita al amo y dice que esa habitación. La protagonista se sorprende y piensa que esa habitación es el cuarto de la duquesa. Esta se ve algo mal, mencionando que no puede meter a nadie más en la habitación de la duquesa. Esta llama a Philin y le dice que esa habitación es de la duquesa. A lo que Philin pregunta qué, y la protagonista piensa que no importa si no lo sabe. Esta dice que el cuarto de la duquesa no es para cualquiera, y solo la duquesa puede usarlo. Pero Philin dice que su padre estuvo ahí, y ella también lo estuvo. La protagonista dice que su majestad el duque era el dueño y ella solo trabajó ahí, pero nunca durmió. A esto Philin pone un pero, porque la habitación tiene buena iluminación. La protagonista cierra sus labios, pero dice que hay otras habitaciones con buena iluminación. Philin, con un rostro arrogante y palabras rígidas y fuertes, dice que dijo que iba a usar esa habitación que nadie usa, y no esperaba recibir tales regaños. Este dice que el dueño de la mansión es quien establece las reglas, y le pide a Misa que se asegure de que una criada la guíe por la mansión, para que no se sienta incómoda. Esto crea disgusto en la protagonista y en Misa, pero Misa se queda en silencio, mientras la protagonista dice que está bien, y Misa se marcha con Cicely, la misma que gira con una sonrisa malversada. Mientras vemos al estúpido de Philin mirar a la protagonista, el mismo que de una manera desagradable, llama a Layla y le pregunta si acaso está loca. Este mismo le pregunta a Layla si está molesta, y la protagonista se queda en silencio, pero esta muerde sus labios y dice que no, ella solo. Mientras vemos a Philin con su rostro bastante arrogante, el mismo que dice que está bien y lo entiende. Inmediatamente la protagonista menciona que su prometido, quien regresó de la guerra después de 6 años, le abrió las puertas de la habitación del ducado a otra mujer. Esta se ve algo preocupada, y mientras acomoda su cabello suspira muy fuerte. Pero en ese momento, Misa le pregunta a la señorita si se encuentra bien. La protagonista dice que está bien, y no es nada. Pero piensa que de cualquier manera si dijera que no está bien, esta se pregunta si habría alguna diferencia, mencionando que no puede creer que ese hombre llevara a otra mujer con tal decoro, porque solo quiere olvidarse de todo y volver a su habitación. Esta dice que entrarán primero, porque tiene que prepararse para la cena. También le pide a Misa que por favor le acompañe hasta la habitación, pero dice que por cierto. Le ordena que si ve algo extraño le informe de inmediato, a lo que Misa le dice que sí a la señorita, y la protagonista menciona que debido a su posición eso es algo que no tolerará. Inmediatamente pasamos más a la noche, y vemos que empieza a llover. Dentro de la mansión se encuentra la protagonista en silencio. Esta vuelve a suspirar bastante fuerte. Todo esto mientras lee un documento que sostiene en sus manos, y piensa que han pasado 9 años desde que el sello del duque William está en su oficina, y está examinando los documentos que no pudo ver anteriormente porque se encontraría con Philin, porque al principio la gente que pensaba que quería aprovecharse del ducado, con el paso del tiempo dieron por sentado que simplemente trabajaba como una suplente, pero al mismo tiempo no se permitió cometer errores, y tuvo que dar su mejor esfuerzo para hacer todo a la perfección. Y esta dice que necesita asegurarse de que no haya nada malo hasta el último periodo, y si solo marca eso estará terminado. En ese momento suena un fuerte trueno, y esto sorprende y aterra a la protagonista. Esta se desconcerta mucho y empieza a temblar, y mientras tapa sus oídos y aprieta su pelo. Piensa que estaba tan ocupada con el trabajo que olvidó que iba a llover, mencionando que todavía suele contener la respiración cuando hay una tormenta, y quizás es el trauma causado por el incidente del duque y su esposa. Esta se pregunta si acaso Philin lo recuerda, pero piensa que no, y probablemente ya debe haberlo olvidado, ya debe haberse olvidado de su dolor. Así que deja que esa mujer se quede en la habitación de la duquesa,
y aún así se atrevió a preguntarle si estaba enojada con él. Después de esto pasó un momento, y vemos a una sirvienta llamar a la señorita, porque ya es la hora de la cena. La protagonista sale y dice que lo siente, y estaba muy concentrada en su trabajo. Esta dice que como es el primer día de Philin en la finca después de una larga guerra, todos cenarán juntos. Y esta menciona que sí, debe ser cortés en nombre de la familia, incluso si no tiene ganas de ver su cara. Pero en ese momento, Misa dice que ha pasado mucho tiempo desde que el dueño estuvo ahí, y cree que eso es demasiado para la señorita. Y la protagonista piensa que ella luce como una linda hermana protectora, y Misa siempre le escucha y se pone de su lado. Pero en ese momento alguien grita que no, y pregunta que qué deberían de hacer. Otra persona grita que lo lleve por ahí, y esto mientras la protagonista pasa. Y esta dice que con el regreso del duque la tranquila mansión ahora se siente más animada, y piensa que no quiere molestar a los sirvientes que parecen bastante ocupados, así que se apresurará y pasará de largo. En ese momento una de las criadas se sorprende y le da las buenas tardes a la señorita. Esto sorprende a la protagonista, ya que esta sirvienta va con un carro de comida. La protagonista se desconcerta y le pide disculpas. Esto sorprende a la criada, ya que Laila dice que es la hora de la cena, pero le pregunta que a dónde van las bandejas de comida. Esta sirvienta dice que eso es porque el amo dijo que le gustaría cenar en la habitación, y dijo que no quería bajar al salón porque estaba cansado. Ante esto Misa tapa su boca, y la protagonista menciona que bueno, porque es la familia de Felin. Esta pregunta si no es cierto, mientras observa este cuadro, porque el duque y la duquesa dijeron que pensaban en ella como su propia hija, pero eso fue solo una idea, no la vida real. Y aunque ha vivido y trabajado en la casa del duque de William durante más de 10 años, simplemente es una extraña y no es parte como tal de esa familia. Y no puede pedirle a Philin que le acompañe a una compañía por tratar de ser cortés. Y los sirvientes tratan de apaciguarle, pero incluso ellos saben. Y no obstante, no importa cuán difícil pueda ser. Esta dice que la comida, porque cree que es demasiado como para que el duque coma solo, esta sirvienta se sorprende y dice que bueno, eso es. La protagonista se ve peor que antes, y dice que el duque tal vez. La sirvienta dice que sí, dijo que le gustaría cenar con la persona que vino con él. Cosa que desbasta mucho a la protagonista. Esta piensa en Philin mientras cierra su puño. E inmediatamente se gira, cosa que sorprende a la sirvienta que llama a la señorita. Pero nada, pasó un momento y vemos que alguien toca en el cuarto de la protagonista. Es este hombre que pide disculpa, porque es un documento que necesita ser tramitado con urgencia, y por supuesto es muy consciente de que es un documento que manejará el duque, pero como sabe, el duque. En ese instante la protagonista llama al barón de Wyeth, y le dice que de ahora en adelante debe llevar el trabajo directamente al duque Philin.